de educar a nuestras niñas y niños en medio de un escenario complejo, en medio de mucha incertidumbre, pero por supuesto convencidos de que vamos a salir adelante y de que vamos a poder cumplir con los objetivos que nos hemos trazado en materia educativa a pesar de la emergencia sanitaria. Quiero explicar, antes de pasar el uso de la voz al secretario de Educación, qué era lo que había propuesto Jalisco, qué fue lo que Jalisco puso en la mesa y lo que fue nuestro planteamiento inicial presentado a finales de junio. Habíamos dicho, como ustedes recordarán, que Jalisco iba a cerrar el ciclo escolar anterior a distancia. Fue un tema de debate con la Secretaría de Educación Federal, pero finalmente la propuesta que hizo Jalisco prosperó. Ese fue el modelo que se siguió y se pudo cerrar el anterior ciclo escolar a distancia. Y dijimos en ese momento que lo que se perfilaba por la dinámica que veíamos en la pandemia era que el ciclo escolar siguiente se iba a iniciar. Aquí lo que ven en pantalla, quiero ser claro, esta era la propuesta anterior, la propuesta que presentamos a finales de junio, que incluía el inicio del ciclo siguiente con un modelo de educación a distancia y que planteaba el inicio del ciclo el 17 de agosto. Hemos decidido, quiero anunciarlo el día de hoy, con el ánimo de mandar una señal también de coordinación y de voluntad para articular una estrategia única con el Gobierno de la República en materia educativa, hemos decidido que esta propuesta va a replantearse, va a tener cambios para poder alinearse con el planteamiento que se ha hecho a nivel federal. ¿Cuál es el modelo y el calendario con el que vamos a trabajar? Pues partimos de anunciar que nos sumamos a la propuesta para que el inicio del ciclo escolar se pueda dar el día 24 de agosto con el modelo de educación a distancia. Es decir, el gobierno federal sigue la ruta también que habíamos planteado de que se desarrolle un modelo de educación a distancia. Lo que se cambia es la fecha del inicio del ciclo, que nosotros traíamos originalmente el 17, pasa al 24. Iniciamos del 3 al 7 con la capacitación en todas las escuelas de educación básica, del 10 al 14 inscripción, reinscripción y entrega de útiles, mochilas, calzados y uniformes, que vamos a informar también cómo vamos con ese programa. Del 17 al 21 la sesión extraordinaria del Consejo Técnico Escolar y el inicio del calendario escolar, del ciclo escolar, perdón, el 24 de agosto. Voy a pasarle el uso de la voz al secretario de Educación para que a partir de este calendario que hemos acordado, que nos sumamos al planteamiento que hizo ayer el secretario de Educación Esteban Moctezuma, cuáles van a ser las particularidades en el caso Jalisco con las que vamos a llevar este ciclo escolar. Adelante, secretario. Muchas gracias, gobernador. Decir también, aunado a lo que ya ha comentado nuestro gobernador, el hecho de que hemos tomado en cuenta todo el trabajo que ha realizado la Mesa de Educación. La Mesa de Educación, recordemos que está constituida por más de 47 personas que tienen una representatividad que va a cada uno de los grupos que conformamos el sistema educativo y que nada menos hoy, hace unas horas, tuvimos la última reunión con el Comité de Educación Básica, donde se estuvo rebotando todos estos aspectos en el sentido que siempre ha mostrado Jalisco, atender una facultad que es de la Federación, el calendario escolar, pero siempre anteponiendo el elemento de salud y la facultad que tiene el titular del Ejecutivo de marcar la pauta de cómo se desarrolla precisamente el ejercicio de los procesos educativos en nuestro sistema. En ese sentido, decirles que Jalisco analizó con mucha profundidad la propuesta federal y no solo eso, sino que establecimos un diálogo constante con la Federación, participando en cada una de las reuniones de CONAEDU, en donde el secretario Esteban Moctezuma tomó decisiones de manera colegiada, escuchando a los distintos secretarios y pudimos juntos elaborar esta estrategia que mantiene la seguridad en las escuelas, pero al mismo tiempo no frena los procesos de aprendizaje, dada la condición en la que nos encontramos. Hay que decir y recordar algo que todos sabemos, pero me parece que es oportuno de afirmar, que esta situación la estamos enfrentando en todo el mundo y que los distintos secretarios de Educación a nivel nacional
constantemente nos sorprendemos de las similitudes que estamos enfrentando en la problemática y es natural. ¿Por qué? Porque todos nuestros niños y jóvenes están expuestos ahora a los mismos estímulos y las soluciones, por lo tanto, estas buenas prácticas son dignas de decir y darle la seguridad a los padres de familia jaliscienses y a los alumnos que están consensuadas y están muy bien estudiadas. Quisiera iniciar diciéndole a los padres de familia que tengan la tranquilidad de que el sistema educativo va a operar con una serie de recursos que van a hacer cada vez más viable y satisfactoria la experiencia de estudiar en casa. Primero, el libro de texto gratuito. Ayer nos informaba la CONALITEC que tiene todos los libros listos, se están distribuyendo. Jalisco ya tiene el 55% de los textos en términos globales, se matiza un poco en cada uno de los niveles educativos, pero para el 24 comenzamos a distribuir los libros de texto hasta completar el 100%, de tal manera que todos los niños tengan este recurso. Hay que decir, y también vale la pena recordar, que nuestro sistema educativo es de los más grandes del país, está constituido por prácticamente 2 millones de alumnos, 2.4 si consideramos todos los niveles educativos, 1.7 millones simplemente de educación básica. Mañana hablaremos sobre la educación media superior que completa esos 2 millones y los otros 400,000 alumnos que están en educación superior. Hoy lo que queremos hacer es reconocer que toda la estructura educativa ha estado a la altura, no solo la representación que tienen en la mesa, sino quiero reconocerle a mis compañeros que conforman el sistema educativo y también a los profesionales de la educación privada, porque han estado proponiendo constantemente en las mesas las mejores maneras de poder concretar este gran desafío de llegar a todos los rincones del Estado con el servicio educativo. Hablaré en general, tal vez más adelante la maestra Bárbara nos quiera hacer las particularidades de que el programa de útiles, mochilas, uniformes y calzado lleva un avance de 86% en todas las regiones. Tenemos ya toda una estrategia junto con nuestros compañeros del sistema de asistencia social. Desde la Secretaría se está operando y desde la Subsecretaría a cargo de Ramón Guerrero, un esfuerzo de la mano de los municipios, de la mano de la estructura educativa para llevar los útiles y mochilas y en este momento nos encontramos distribuyéndolos en la zona metropolitana. ¿Qué vamos a hacer en la primera semana del ciclo escolar? Que como acaba de decir el gobernador, es a partir del 24 de agosto, vamos a hacer prácticamente 3 cosas. La primera es presentar el plan de intervención educativa a la comunidad escolar. Esto lo vamos a hacer a través de la metodología que nos ha funcionado muy bien en estos meses de contingencia y es darle el empoderamiento, una autonomía responsable a cada una de las escuelas, sea pública o privada, de cualquier nivel educativo, la CAF, que la CAB es el acrónimo de Comunidades de Aprendizaje para la Vida, que es una metodología que está madurando rápidamente. Ellos van a decir exactamente cuáles de estos esquemas van a utilizar para procesos de educación en donde se involucran los padres de familia y tutores, los recursos que van a utilizar y, por supuesto, la estrategia educativa. Ayer día el secretario Esteban Moctezuma hablaba de la televisión abierta que va a superar la cobertura que se tuvo al inicio del ciclo escolar pasado por estas 4 alianzas que se hicieron con las televisoras privadas. En el caso de Jalisco vamos a tener una cobertura de todo el territorio. Ya antes de que terminara la pandemia, la penetración de la televisión fue muy amplia. En Jalisco es arriba del 93%. Tenemos ya listas las fichas y guías didácticas que están disponibles en nuestra plataforma digital Recrea. Vamos a tener, como lo decía, el material impreso, que además de los libros de texto gratuitos, son materiales adicionales para comunidades muy pequeñas que no tienen conectividad, incluso que pudieran carecer de televisión abierta. Junto con la CONALITEC vamos a llevar materiales exclusivos para estos grupos de comunidades pequeñas, la radio, y, por supuesto, la plataforma digital Recrea, que viene a fortalecer la estrategia federal de contenidos. En ese sentido, decir que esta semana todas las escuelas están trabajando en sus guías técnicas que elaboró la Secretaría, alineadas a las de la Federación, pero teniendo en cuenta todos estos recursos, fueron diseñadas por docentes jaliscienses, fueron particularizadas por nivel educativo y
tienen un enfoque para favorecer la autonomía responsable de la que hemos hablado de las comunidades de aprendizaje, y en el arranque nos vamos a centrar mucho en el impacto de las áreas socioemocionales de los niños. Antes, que llegará el tiempo, pero antes de tratar el tema de los aprendizajes esperados del aprovechamiento académico, queremos cerciorarnos de que nuestros alumnos están sanos emocionalmente y por supuesto también físicamente. Enseguida vamos a decir cómo. Estamos haciendo un análisis individual de cada escuela para identificar los requerimientos de cada una de ellas. La tercera cuestión que vamos a hacer es definir los mecanismos de comunicación con los padres de familia, tutores y estudiantes. Y aquí déjenme decirles algo muy importante. Jalisco logró contactar prácticamente a todos sus alumnos, pero tenemos escuelas en donde nos ha costado contactar a los padres de familia, por lo tanto a los alumnos. Por lo tanto, les pido que hagamos todos un esfuerzo muy significativo para estar en contacto con la escuela. Tenemos 4 grandes vías para lograr esto, para poder llegar a todos. La primera es el correo institucional. Si alguien tiene la posibilidad de contar con correo electrónico, su alumno, su hijo, al ser nuestro estudiante, tiene derecho a una cuenta institucional que en los próximos días vamos a sacar un webinar para explicar cómo se abre. Ya muchos alumnos la han estado generando, prácticamente todos los docentes ya la tienen y esa va a ser nuestro canal de comunicación electrónica principal, las cuentas institucionales. Para quien no tiene esta posibilidad, tenemos otros 3 recursos: el teléfono celular, a través de grupos de WhatsApp, la escuela, cada CAP, cada comunidad va a definir sus canales, cómo se organiza, si por grupo, por grado, utilizando la red de padres de familia, dependiendo de la edad. Esto es más para preescolar y primaria baja. Para primaria alta y secundaria se establece también canal de comunicación con los padres de familia y ya en el proceso educativo con el alumno. El domicilio fue muy utilizado hacia el final del ciclo escolar pasado en comunidades pequeñas. Jalisco tiene varios cientos de escuelas que son multigrado y tiene varios cientos de escuelas que son bidocentes. Es decir, son escuelas que están en comunidades entre 250 y 300 habitantes que tienen una escuela pequeña. Puede ser una primaria con un solo grupo o 2 grupos, atendidas por 1 o 2 maestros. Y en el caso de telesecundarias es el sistema más común utilizado en esas comunidades. Ellos tienen mucha experiencia y fueron los que mejor resultado tuvieron de uso de plataformas digitales, sorprendentemente, porque están habituados a ellas. Y cuando esto no se suscitaba, la visita a domicilio de los profesores también hay que decir que fue significativa. Y algo en donde estamos innovando y donde quiero ser muy puntual, que va a ser un recurso que también se utilizó, pero hoy lo formalizamos con protocolos y reglas claras, es la asesoría presencial por estudiante previa cita en la escuela. Y donde quiero ser muy enfático es decir que no son clases. Lo que vamos a hacer cuando atendemos a los alumnos de manera presencial es a través de una asesoría con el fin de establecer un canal de comunicación directo y franco. Enseguida ahondaré un poquito más en esto. La asesoría personal, como lo decía, es un mecanismo de comunicación principalmente para llegar al estudiante o a los padres de familia, si fuera el caso para los niños pequeños. Es una decisión que va a tomar cada escuela, cada CAP. Es una facultad que tienen ellos de utilizar los otros medios a los que me he referido o recurrir a este. Es una asesoría presencial como un mecanismo de comunicación cumpliendo con los protocolos autorizados por la autoridad sanitaria. Y estos surgen de la mesa de educación. Por eso en los próximos días se publicarán los mismos y les pedimos que estén muy atentos. Segundo, es una decisión también del padre de familia o tutor si participa su hijo o no en estas asesorías presenciales. Hemos visto varias encuestas y sabemos que más de la mitad de los padres de familia no se sienten cómodos aún mandando a sus hijos a clase y en atención a ellos está previsto que esta actividad es opcional. ¿Cómo se tendría que sustituir? Proporcionando al colegio su correo electrónico, su teléfono o el domicilio, como lo decíamos hace un momento, para que la escuela y el maestro pueda tener una vía de comunicación con cada uno de los niños o nuestros alumnos. Reiterar que tenemos una plataforma digital que todos los días se está perfeccionando, que llamamos Recrea Digital, y es un repositorio que no solo es un repositorio, también es una página dinámica y también es un recurso de formación digital. Básicamente tiene estos 3 grandes aspectos.
Los recursos didácticos, todos los que mencionamos aquí, están disponibles en ese sitio y todos los días se están agregando nuevos contenidos, recursos, y también hay que decir que siempre nos preocupamos porque cuando se sube algo se pueda subir en un archivo que tenga un poco peso en bits, es decir, usamos formatos comprimidos PDF, porque nos dimos cuenta también en el ciclo escolar pasado que los padres de familia se transmiten mucho la información entre ellos utilizando sus recursos de telefonía móvil y pensamos en el bajo consumo de datos y que puedan fluir fácilmente en plataformas de mensajería instantánea. Pero también tenemos una plataforma interactiva basada en Google Classroom. Todas las cuentas institucionales a las que tiene derecho cualquier jalisciense que esté estudiando y cualquier profesor están comunicadas entre sí. Podemos de una manera muy ágil generar grupos, chats, webinars, cualquier recurso que la tecnología nos permita es a través de esta plataforma, y decirles también que hay una app. Hay una aplicación que los padres de familia pueden descargar en sus celulares y los pone en contacto no solo con Recrea Digital, sino es el mecanismo por el que pueden hacer procesos como la reinscripción a nuestro sistema educativo, por citar solo un ejemplo. Y por supuesto que hay un repositorio para que los maestros que en cada CAP deciden su estrategia educativa puedan bajar solo lo que necesitan y lo que ven que tiene mayor probabilidad de éxito educativo. Es decir, desde el inicio de la contingencia nos hemos esforzado en comunicar a través de distintos canales de manera eficaz esta estrategia a distancia. Y aquí también hay que ser muy claros. No estamos hablando de la virtualidad para todos, estamos hablando de estudiar a distancia y en casa. Y para eso invitamos a seguir manteniendo un intenso diálogo entre la estructura educativa, y eso lo hacemos a través de conferencias virtuales. Prácticamente todas las semanas tenemos alguna para distintos grupos y así seguiremos. La próxima es con la estructura educativa, con nuestros más de 1,000 supervisores, con nuestros casi 7,000 directores, con nuestros 80,000 maestros. Con padres de familia, Recrea Familia también ha sido todo un éxito. Tenemos prácticamente ya 3,000 padres de familia inscritos a nuestras plataformas digitales, inscritos a cursos concretos, porque en esta contingencia no solo los alumnos se han formado, también los padres de familia y los profesores. Eso está en Recrea Digital. Tenemos el beneficio de las cuentas institucionales al que me refería, y yo invitaría a todos los profesionales de educación de Jalisco que profundizáramos en todas las plataformas que tenemos de aprendizaje para dominar con una alta eficiencia los recursos de Google Classroom. En ese sentido yo cerraría reiterando el agradecimiento y el compromiso que han tenido todos los grupos que conforman la mesa de educación. Los invitaría a seguir en contacto frecuente con la Secretaría y a seguir trabajando por el bien del servicio educativo en Jalisco. Agradezco mucho su voluntad y compromiso. Muy bien, secretario. Quisiera, solamente para redondear la idea, el ciclo escolar inicia pues el 24 de agosto a distancia. No hay clases presenciales. El regreso a las clases presenciales se dará cuando los indicadores que vamos a construir expresamente en Jalisco para tomar esta decisión lo permitan. Dicho de otra forma, como lo hemos hecho desde el principio de la emergencia sanitaria, Jalisco va a construir su indicador específico más allá del semáforo nacional, el indicador específico que nos permita decir cuándo hay condiciones para regresar a clases presenciales. Esos indicadores se van a trabajar en los próximos días con la mesa de educación y con la mesa de salud. No vamos a tomar una decisión que ponga en riesgo a nadie, ni a los maestros ni a los estudiantes. Vamos a actuar con mucha precaución y vamos sobre todo a afinar el modelo de educación a distancia que hemos ido mejorando y fortaleciendo en los últimos meses. Por lo tanto, también nos parece importante que la gente sepa que el programa de uniformes, mochilas, útiles y zapatos se va a entregar como acordamos, va a ser antes del inicio del ciclo, y le pediría a Bárbara Casillas si nos presenta un reporte por regiones de cómo vamos con los avances en este programa.
Sí, muchas gracias, gobernador. Aprovechamos para informar esto que acaba de mencionar el gobernador. A diferencia del año pasado, este año sí va a ser posible entregar la mayor cantidad de estos paquetes antes del ciclo escolar, a excepción de los de nuevo ingreso. Decir que esto cobra una mayor relevancia este año, ¿no? No solamente para el alivio económico de las familias al obtener estos paquetes, sino también hay que decirlo, el que sea un paquete que al niño y a la niña le dé una nueva ilusión de iniciar un nuevo ciclo escolar en virtud de que este va a ser a distancia. Tenemos ya el 95% de avance en la región Ciénega, en la región sur, en la región Costa Sur, en la región Costa Sierra Occidental y en la región Centro. Son las regiones que van más avanzadas, seguidas del 90% en la región Lagunas, en la región Sierra de Amula, y después tenemos el 85% en la región sureste, el 80% en la región Valles y en la región norte, y finalmente la región Altos Norte con el 75% y Altos Sur con el 60%. Entonces, como pueden ver, ya vamos muy avanzados y creemos también pues que este año, además del alivio económico de la situación tan apremiante que deben de estar viviendo algunas familias, pues también para los niños y las niñas será un importante aliciente para el inicio de su ciclo escolar. Y finalmente agradecer a los maestros, a las maestras y los maestros de Jalisco el acompañamiento que han dado a esta mesa de educación para tomar las decisiones que hemos el día de hoy anunciado. También, por supuesto, la decisión sobre el regreso a clases presenciales se tomará en acuerdo con las maestras y maestros. Cada decisión que tomemos tendrá que tener un ejercicio de construcción de consensos muy amplio y lo iremos anunciando en los próximos días. Por lo pronto, arrancamos así. El día de mañana vamos a presentar, junto con el rector de la Universidad de Guadalajara, con el secretario de Innovación, lo que va a ser el planteamiento, la estrategia para el tema de educación media superior y superior. Mañana vamos a hacer ese anuncio. Hoy es solamente educación básica. Y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas de quienes nos siguen en la transmisión en vivo que estamos haciendo para aclarar cualquier duda. Lo hemos dicho, pero lo reitero, en este caso, en agendas que se construyen con diálogo y con respeto de ida y vuelta, evidentemente nos podemos poner de acuerdo con el gobierno de la República. Con el secretario Moctezuma es el tipo de relación que ha habido, una relación respetuosa, una relación de debate abierto y con propuestas que se discuten y se analizan, y por eso hoy lo que estamos anunciando es un planteamiento que va de la mano de la estrategia federal para iniciar el ciclo escolar. Adelante. Damos lecturas a las preguntas que han llegado a los medios de comunicación. Francisco de Anda de Mural: si Jalisco no está en semáforo rojo, como afirma Hugo López-Gatell, ¿por qué no hacer un regreso a clases presencial o semipresencial? ¿Hay disposición y posibilidad económica para apoyar a escuelas particulares que temen que se reduzca su matrícula ante el regreso a clases virtual? El que nosotros desconozcamos los criterios con los que se construye el semáforo federal no significa que haya condiciones en este momento para regresar a clases presenciales. No es un asunto que se defina en este momento, en esta sesión. Es un tema que habíamos anunciado desde hace tiempo. Habíamos dicho desde hace ya algunas semanas que no habría condiciones para iniciar el ciclo escolar con clases presenciales y mantenemos esa postura, porque lo que no queremos es poner en riesgo ni a las maestras y maestros ni a las niñas y niños de nuestro estado. Vamos a tomar una decisión no en función del semáforo nacional, sino en función de indicadores que vamos a construir de manera puntual, de manera expresa para el tema educativo. Ese es un acuerdo que tomamos ya en la comisión, en la mesa, de salud. No se va a dar un paso que no sea evaluado y consensado con la mesa, tanto en materia de salud pública como en materia de educación que instalamos expresamente para eso. Entonces, Jalisco está en una circunstancia compleja todavía, en donde los contagios siguen creciendo, en donde afortunadamente la estrategia que hemos seguido nos ha permitido estabilizar
la capacidad de nuestro sistema hospitalario, en donde necesitamos de la cooperación y la voluntad de la gente para parar los contagios y en donde todavía no hay condiciones para regresar a clases presenciales, y por eso se presenta este modelo que parte de un principio también clave. Las escuelas de Jalisco, públicas y privadas, no están encerradas con un candado al que nadie puede entrar. Las escuelas siguen siendo espacios importantes de referencia que nosotros entendemos pueden cumplir un rol en los próximos meses en este modelo, pero no habrá clases presenciales. Eso es una definición ya tomada y que no se va a modificar en las próximas semanas hasta que la Mesa de Salud y la Mesa de Educación presenten los indicadores que nos permitirán decir cuándo hay condiciones para regresar a clases. La siguiente pregunta de Claudia Manuela Pérez de Notisistema. ¿Tiene la Secretaría de Educación conocimiento de la aparición de las homeschool? Esto es, escuelas de preescolar en casas. Aseguran que tienen el permiso de la SEP y se promocionan ya en redes sociales. Hay que ser muy claros aquí. En México no está regulado el homeschooling. Es algo que se perdió la oportunidad de regularlo en la reforma federal pasada. Es algo que Jalisco puso en la mesa, la conveniencia de que estuviera. En Jalisco, desde la Ley General de Educación está establecido, en México, a nivel nacional, en la Ley General de Educación está establecido que las clases en educación básica son exclusivamente presenciales. Hoy tenemos esta educación a distancia por una contingencia, pero al no estar reguladas no podemos nosotros darles algún reconocimiento como sí lo hacemos con las particulares cuando les damos un REBOE. Que hay que decir a los padres de familia que tengan mucha precaución en este tipo de invitaciones. Nada sustituye una escuela formal que tiene REBOE, porque el REBOE lleva implícito dictámenes, seguimiento a sus cuestiones de seguridad estructural, de emergencia. Los maestros tienen un perfil idóneo para dar esa clase, eso se revisa y se supervisa. Si alguien lleva a sus hijos a una escuela informal, pues primero yo los invitaría a que lo denunciaran. Es una facultad de los municipios dar licencias y no podrían darle evidentemente una licencia para operar temas de educación. Ojo, no confundir con maestros que solo un maestro va a una casa a dar asesorías, a dar clase. Eso se ha hecho, pero es una relación personal entre el padre de familia y un asesor o un tutor. Nada más para que no quede duda, no tienen reconocimiento oficial y no es una opción viable, no es una opción reconocida por el sistema educativo. Es decir, es un engaño para quienes preguntan sobre la información que circula en redes sociales. La siguiente es de Dalia Rojas de Radio Fórmula Jalisco. ¿Cuándo y cómo se dará el regreso presencial a clases? ¿Cómo se determinará? ¿Y si habrá algún semáforo al respecto? Sí, más que un semáforo va a haber un conjunto de indicadores que vamos a construir de manera expresa, así como se hizo el modelo de 2 indicadores para el botón de emergencia. Se va a hacer un modelo de indicadores puntuales que vamos a presentar en los próximos días y que será precisamente este modelo el que nos indique cuándo se puede regresar y con qué protocolos a clases presenciales. Por lo pronto, lo que yo creo es que hay que irnos también paso a paso, porque estoy seguro que la gente lo que espera en este momento pues también es un mensaje que dé certeza de cuándo se va a regresar a clases. No lo sabemos, no lo sabe el gobierno federal, no lo sabe el gobierno de ningún país del mundo. Es decir, estamos en un escenario en el que tenemos que ir evaluando en el camino y presentaremos en los próximos días estos indicadores y los iremos ya monitoreando semana a semana, como lo hemos venido haciendo, para que la gente sepa cómo vamos y cuándo se podrá dar un eventual regreso a clases presenciales. Yunoen Mora, del Informador. En el momento del regreso a clases presenciales, ¿se tiene la capacidad en las escuelas públicas para recibir a los que podrían salirse de colegios? Y si saben cuántos jaliscienses tienen acceso a televisión para poder recibir clases así, ¿y qué pasará con quienes no tengan? Bueno, ya lo estuvimos hablando durante la presentación en el tema del alcance de la televisión abierta en Jalisco, sumándose todos estos canales, estimamos que esté por arriba del 93-94%. Para los que no tengan acceso incluso a la televisión están todas otras estrategias que mencionábamos, materiales impresos y por supuesto este recurso de acudir a la escuela un niño a la vez, previa cita para conocer a su maestro, recibir de él retroalimentación, insistiendo que no son clases, que es una asesoría. ¿Y sobre lo de si tendríamos capacidad en los colegios? En el tema de las padres de familia que han manifestado su interés por incursionar del sistema privado al público, decir que sí hay espacio.
Hay que decir que el sistema educativo privado en educación básica, en concreto en primaria, es del 14%. De ese 14% han manifestado en estadísticas que hemos hecho recientes, en ciertos sondeos, que incluso la Asociación de Padres de Familia nos ha ayudado a levantar, el 5% está considerando venirse al sector público, decir que sí hay espacio, decir que el proceso de preinscripción fuerte en un 90% ya los lugares se otorgaron desde febrero. Por lo tanto, el restante es un proceso que inicia precisamente cuando la escuela se abre a partir de, como pueden ver en el calendario, del 10 al 14, las escuelas van a estar abiertas. También se pueden apoyar de la plataforma electrónica para hacer este proceso. Tenemos lugares suficientes, pero hay que decir que no necesariamente en las escuelas que están ubicadas en grandes centros o con gran densidad de población. Habrá que hacer un esfuerzo para desplazarse, en la mayoría de los casos, en los lugares donde sí tenemos sillas disponibles. Se hizo un esfuerzo también por tomar en cuenta las propuestas y peticiones de los colegios particulares en este modelo. Vamos a seguir acompañando a quienes tienen colegios que dan educación básica para tratar de que haya la menor afectación posible, confiando en que aunque el ciclo escolar inicia a distancia, se podrá culminar ya con clases presenciales. Confío en que así será y vamos a trabajar con ellos para que la afectación sea la menor posible. Brenda Beltrán, de CPS Noticias Puerto Vallarta. Hay muchas quejas sobre el tema de las cuotas. ¿Qué pasará en ese tema en donde hay escuelas que están obligando a pagarlas? Eso ya saben que es ilegal. Nadie tiene, en la educación pública, nadie está obligado a pagar cuotas de nada. Si hay algún asunto, que lo denuncien ante la Secretaría de Educación. Víctor Ramírez, del Occidental y W Radio. A nivel federal señalaron que la reinscripción al siguiente ciclo escolar será automática siempre y cuando no cambie el nivel. En Jalisco, ¿cómo será el proceso? Y otra pregunta, si Jalisco va a tener sus propios indicadores, ¿cuál es la expectativa que se tiene para poder regresar a las aulas? Perdón, la última, ¿me repites? De si Jalisco va a tener sus propios indicadores. Sí. ¿Cuál sería la expectativa que se tiene para poder regresar a las aulas? Bueno, contesto la segunda rápido. Ya lo dije, Jalisco va a tener sus propios indicadores y no queremos adelantar una fecha. Yo estimo que en unos 15 días vamos a hacer un esfuerzo para tener un modelo que le presentemos a los jaliscienses de cómo se va a tomar esta decisión. Por lo pronto, estamos ahí. Pero sí vamos a tener un indicador propio. Sobre los procesos de reinscripción e inscripción se dan solo para los alumnos que se incorporan al sistema educativo. Los que van en grados intermedios se da de manera automática, a menos obviamente que haya un cambio de domicilio. Y tiene una tercera pregunta, que si tienen algún estudio previo del impacto emocional de los estudiantes ante el aislamiento social. Sí. Hemos hecho un esfuerzo muy grande de toda la estructura educativa por tener esta información de la mejor manera posible. El cierre del ciclo escolar nos permitió no solo evaluar en la última tercera parte de los contenidos que se tuvieron en el ciclo escolar, sino también nos permitió hacer levantamientos de varios tipos sobre esta situación. Hemos tenido webinars con los alumnos, hemos tenido muestreos y cuando regresemos a clase, como lo decía hace un momento, precisamente a partir del 24, nuestra énfasis va a ser en valorar a los alumnos en su estado psicoemocional, en su estado de salud a través de instrumentos a distancia que llenan los padres de familia, pero también este recurso que sabemos que muchas CAPs, que muchas escuelas van a utilizar, la cita presencial, para poder vivir esos procesos. Simplemente podemos recordar cómo cerramos el ciclo escolar. Vimos que las escuelas fueron muy creativas en cómo darle un buen cierre al ciclo. Vimos, por ejemplo, ceremonias de graduación en donde, cuidando la distancia, incluso en automóvil, se paraban enfrente de la escuela. Las maestras, los maestros tenían algún detalle, los saludaban a la distancia, pasaba otro coche y demás. Y como estas les podríamos decir una gran variedad de recursos que cuando uno le da esa autonomía de decisión a la escuela, suelen ser muy responsables y creativos en la manera de tener este contacto con sus alumnos. Somos conscientes y coincidimos con lo que ha establecido, por ejemplo, Mexicanos Primero, de que los procesos de aprendizaje de manera presencial
también tienen un impacto en la salud mental de los niños. Es decir, el tema del aislamiento ha tenido un impacto sin duda en este sentido. Queremos regresar rápido a clases presenciales. Lo que nosotros queremos es que haya condiciones para que rápido podamos regresar, pero no podemos poner en riesgo tampoco a los niños ante lo agresivo que es este virus. Sin embargo, sería también un error no reconocer que cuando hablamos de la salud de los niños también hay que cuidar el tema de salud mental, y lo del regreso a clases está ligado a eso. Por eso va a ser muy importante construir indicadores específicos para poder definir cuándo regresar a clases, y en eso es en lo que vamos a trabajar. Aremi Reyes, de Líder Informativo y Cuadratín, Jalisco. Hay escuelas que están enviando lista de útiles, y si es necesario que las compren. No, ya habíamos dicho, el programa de uniformes, mochilas y útiles se va a entregar antes del inicio del ciclo escolar. Les pedimos a todos que atiendan esta información para que sepan que lo necesario, lo básico para arrancar, será entregado por el gobierno para poder apoyar a las familias de Jalisco. Y Becky Reynoso, de Televisa, pregunta: ¿dónde se tienen que inscribir los niños que van a migrar de colegios a escuelas públicas? Directamente en los colegios. Tenemos una plataforma donde pueden ver la capacidad, si hay lugar o no. Tenemos una herramienta que georreferenciadamente te dice la ubicación de la escuela más cercana a tu hogar y si tiene la capacidad de recibir a el niño o la niña. Se puede hacer en la plataforma. Perdón, nomás te interrumpo. Es que dijiste en los colegios. En las escuelas, sí, en las escuelas. Para corregir. Sí. Mejor repito porque si no se va a entender mal y va a quedar. Y como Becky es de televisión, para que quede completo porque dijiste al principio en los colegios, es en las escuelas. Exactamente. En todas las escuelas públicas o privadas, el proceso de reinscripción y preinscripción se hace directamente en las escuelas. Se puede consultar la capacidad de cada escuela a través de la aplicación y la misma aplicación se puede utilizar para hacer este proceso de inscripción. Esto es a partir de la semana del 10 al 14. La plataforma es la de Recrea Digital. Entras a Recrea, ahí vas a tener la información para ir a escuela por escuela a ver si tiene cupo y ahí te inscribes. Ese va a ser el procedimiento. Exacto. Serían todas las preguntas, profe.